el libro de Romanos, la carta a los Romanos. Hicimos la lectura en el versículo 1, 16 al 18. Vamos a volverlo a leer. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. El título que le he puesto al sermón es Dios está airado. Y lo vamos a ver en 3 puntos. Su manifestación, contra quién está airado y por qué. Antes de esto hablemos un poco de la carta a los romanos. La carta a los romanos fue escrita por el apóstol Pablo, aproximadamente en el año 57 en Corintios. Pablo ya había llenado a toda la tierra conocida en aquel tiempo del Evangelio. Ya no le quedaba otro lugar. Quería ir a predicar el Evangelio a España. Por eso escribe la carta a los Corintios, a los Romanos. Él no los conocía, pero quería que ellos lo encaminaran a España. La carta a los Romanos es una recopilación de todo el Evangelio que Pablo había predicado. Es el Evangelio que Pablo había predicado desde que el Señor lo llamó. Él les muestra a los romanos el Evangelio de Jesucristo y este crucificado. Muy bien. Vamos a concentrarnos solamente en un versículo. El versículo 1, 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Otra versión dice, ciertamente, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Miremos nuestro primer punto. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo, su manifestación. La palabra ¿por qué? Es un conector. Nos muestra la relación que hay entre el versículo 16, 17 y 18. Lo que Pablo está queriendo decirles a los romanos, a ustedes y a todo el que lee este versículo, es que no existe otra manera de que el hombre escape de la ira de Dios, sino por medio del santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de la fe. El hombre no puede hacer nada para librarse de la ira de Dios. No tiene nada para presentarse delante de Dios. Nadie puede hacer nada delante de Dios y su ira sobre él. Porque la ira de Dios, antes de hablar de la ira de Dios, hablemos un poco de Dios. ¿Conoces a Dios? ¿Sabes quién es Dios? ¿Es suficiente el conocimiento que tienes de Dios? Dios se puede conocer. Él es incomprensible, pero conocible. Dios quiere que lo conozcamos. Y las Santas Escrituras nos dan una descripción detallada para que nosotros nos hagamos una imagen de quién es Dios. La Biblia nos dice que Él es espíritu, que Él es invisible, que Él es infinito y es eterno, que Él es único en su género. No hay un Dios como Él, que Él es inmutable, que Él no cambia,
que Él no es hombre para que se arrepienta, ni hijo de hombre para echarse atrás. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. Él es un Dios celoso. Él es hermoso. Él es omnipotente, omnisciente y omnipresente. Él es omnibenevolente. Esto quiere decir que solamente en el ser de Dios está hacer el bien solamente. Solamente Dios quiere hacer todo el bien. Él es incomparable. Él es grande. Él es autoindependiente, autoexistente y autosuficiente. Él es bendito en todo su ser. Esto quiere decir que Dios siempre se mantiene feliz, alegre. El pecado no le puede hacer nada a Dios. El pecado ofende la ley de Dios. La Biblia dice que Él es trascendente. Él está por encima de su creación. Él es inmanente. Él tiene cuidado de toda su creación. Él la sostiene, la provee y la mantiene. La Biblia dice que su providencia dirige todas las cosas. La Biblia dice que Él está allegado. Él es la vida. En Él está la vida. Él es el que da la vida y quita la vida. Él es santo, santo, santo. Él es el amor. Él es la verdad. Él es la fidelidad. Él es la gracia. Él es la paciencia. Él es la sabiduría. Él es la justicia. Aún Él es la tolerancia. Pero Él no va por inocente al culpable. No necesitamos verlo. Ahí tenemos una descripción de quién es Dios. Pero a pesar de saber todos estos 37, 39, 40 atributos de Dios, a veces yo me pregunto, ¿quién eres, Señor? Solamente puedo decir lo que dijo Pablo allá en el capítulo 11, 33, 36. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios, inescrutables tus caminos. ¿Por qué? ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿A quién le dio el primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ese es Dios. Y Dios está allegado. Aún dice, ¿quién permanecerá delante de su ira? ¿Quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas. En Romanos 12, 19 dice, 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Según este versículo, la ira de Dios es el enojo estable sobre el pecado. La ira de Dios es un repudio eterno hacia todo lo que no es recto. Ese es el desagrado, la indignación de Dios contra el mal. Es la santidad de Dios convulsionada por el pecado. Es la sentencia que Dios hace contra el pecador. Todos los hombres, igual que Dios, manifestamos ira. Pero no es igual la ira del hombre a la de Dios. La ira de Dios es santa y siempre justificada. La del hombre nunca es santa y rara vez justificada. Una definición clara de la ira de Dios es esta. La ira divina es la ira justa
y el castigo de Dios provocado por el pecado. Como hemos visto, la ira de Dios es un atributo de Él, es una perfección de Él. Si Dios no se irara por el pecado, dejaría de ser Dios. Un estudio profundo en una concordancia, nos damos cuenta que hay más referencias a la ira, a la furia y a la rabia de Dios que a su amor y a su ternura. La mayoría de personas, aún la mayoría del pueblo cristiano, quieren evitar pensar en la ira de Dios. Ellos prefieren hablar o que les hablen del amor, de la fidelidad, de las promesas de Dios. Muchos piensan que la ira de Dios solamente se manifestó en el Antiguo Testamento. Piensan que en este tiempo no, porque ya Jesucristo vino. Y como les dije, prefieren que les hablen del amor de Dios. Juan el Bautista habló de la ira de Dios. Él dijo que Jesucristo sería el objeto de la ira de Dios y que Él ejecutaría la ira de Dios. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él sería el objeto de la ira de Dios. Su aventador está a la puerta. Ahí nos está mostrando que Él ejecutaría la ira de Dios. Las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo apoyan de que Dios está airado. Vemos la parábola de Lázaro, el rico. Vemos cómo aquel cayó al infierno consciente, completamente consciente de lo que había hecho su vida. Nuestro Señor Jesucristo en Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No dice va a estar, dice está. En otro versículo dice: Dios está irado con el impío todos los días. Un día tiene 24 horas. Una hora tiene 60 minutos. Y un minuto tiene 60 segundos. Todos los días Dios está irado con el impío. La ira de Dios, que será ejecutada el día del juicio final, por lo menos tiene 4 características. Será eterna, sin fin. Será un terrible sufrimiento, indescriptible. Será merecida, porque es totalmente justa y recta. Podría haber sido evitada si el pecador hubiera creído en el nombre del Señor Jesucristo. Si hablamos de la ira de Dios, tenemos que hablar del lugar donde se ejecutará la ira de Dios. Y ese lugar es el infierno. La Biblia describe el infierno como un lugar de tinieblas, un lago de fuego, un lugar de llanto y crujir de dientes, un lugar de la separación de todas las bendiciones de Dios, una prisión, un lugar de tormento, donde el gusano nunca muere y la polilla nunca se acaba.
un lugar de lloro, de crujir de dientes. En el Nuevo Testamento hay por lo menos 162 referencias sobre el infierno. Y más de la mitad de ellas las dijo el Señor Jesucristo. El que más habló del infierno fue nuestro Señor Jesucristo. Habló 70 veces. Cada vez que Él hablaba del infierno, lo que quería era advertirles de ese lugar. Él no quería que ningún pecador fuera allá. Él no lo hacía para que le hicieran preguntas, ni para plantear dudas. Como les dije, Él lo hacía para advertir al pecador. Nuestro Señor Jesús describe el infierno como un lugar de tinieblas de afuera. Mateo 22:13. Donde hay llanto y crujir de dientes. Mateo 8:12. El infierno es un horno de fuego. Mateo 13:42 al 50. Es un fuego que no se apaga. Marcos 9:48. Jesucristo dice en Mateo 25:41: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. El infierno, o el que entra ya, abandona toda esperanza. La misericordia se queda en la puerta. La gracia se queda con ella. Aquí, usted y yo, y cualquier pecador, puede implorar a Dios, rogarle a Dios. Dios no escucha al pecador, pero por su gran misericordia lo bendice. Dios escucha al creyente en el nombre de Cristo Jesús, pero en el infierno se acabó. Dios no escucha a ninguno. Allí se abandona toda esperanza. El infierno es un lugar sin salida. ¿Se acuerdan hace años, allí en Chile, de los mineros que fueron sepultados por una mina? 33 hombres duraron allí 79 días. Ya no había esperanza, pero hubo una salida, hubo una puerta y hubo un rescate exitoso de todos y ninguno murió. Pero en el infierno no es así. Allí no hay puertas, allí no hay ventanas, no hay llave. Dios es el carcelero. Jesucristo dijo: no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. La manifestación de la ira de Dios. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Cuando dice que se revela desde el cielo, está queriendo decir que lo que vemos ahora es simplemente destellos de la ira de Dios, de todo lo que está pasando. Un día la ira de Dios se ejecutará completamente, el día del juicio. Pasemos a nuestro segundo punto. ¿Contra quién está irado Dios? Dice el versículo: porque la ira de Dios se revela desde el cielo. ¿Contra quién? Contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Hay dos clases de personas
con las que Dios está airado. El impío, que lo único que hace es impiedad, es aquella persona que no tiene reverencia delante de Dios. Es aquella persona que no le interesa Dios, no tiene ningún respeto hacia Él. Dice el injusto, es aquel que no observa el orden establecido por Dios. Estos son aquellas personas que no aman a Dios ni le obedecen, no aman a los demás ni los tratan como se merecen. Ambos representan el pecado y la rebelión contra Dios. Pero bueno, hemos hablado que Dios está airado, que la ira de Dios es el castigo de Dios hacia el pecador. ¿Pero qué pasó? Antes, la ira de Dios no se había manifestado. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo santo, justo, con libre voluntad y con un completo conocimiento. Pero el hombre, ¿qué hizo? Nuestros primeros padres desobedecieron a Dios y entró el pecado en el hombre. Es como si el hombre hubiera dicho a Dios: yo ya no te necesito, yo me las voy a valer por mí mismo. La Biblia dice que Dios, por ser un Dios justo, santo, 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 tiene que dictar justicia. Y el hombre cayó bajo el justo juicio de Dios. ¿Saben, mis hermanos y amigos? Esto es lo que pocos saben: que toda la humanidad, sea niño, joven, adulto y anciano, recién nacido, están bajo el justo juicio de Dios. ¿Cuáles son las consecuencias del justo juicio de Dios por el pecado y la desobediencia? El hombre está destituido de su presencia. El hombre no se puede acercar a Dios. El hombre no quiere saber nada de Dios. La ira de Dios está sobre el hombre. Dios está irado con el hombre por su pecado. El hombre no tiene paz espiritual. No tener paz es la ansiedad que manejan los humanos. Hoy están aquí, mañana se aburrieron y están allá, no saben qué hacer. No hay paz para con ellos. El hombre está maldito porque desobedeció la ley de Dios. El hombre está condenado y el único lugar que tiene seguro se llama el infierno. Es lo único que tenemos seguros, el infierno. Estamos bajo el justo juicio de Dios. Por eso es que Dios está airado. Muy bien. Pasemos a nuestro tercer punto. ¿Por qué está airado Dios? Porque la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. ¿Por qué?
porque detienen con injusticia la verdad. El hombre detiene con injusticia la verdad. Y la verdad no es otra cosa, sino el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Aunque el hombre conoce la verdad, conoce el evangelio. Todos, así nunca le hayan predicado, ellos conocen el evangelio, la Biblia no lo dice. Por medio de la naturaleza, el hombre conoce el evangelio. Dijo Jonathan Edwards que el mayor evangelista es la naturaleza. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia las obras de sus manos. Un día le declara sabiduría a otro día. Los cielos, la naturaleza, hablan del evangelio. Los hombres conocen el evangelio en su razón y en su conciencia. Los hombres sabemos, desde que nacemos innatamente, el castigo por el pecado. Por eso es que la persona sin conocer nada, dice nada de Dios, sabe que si mata, se va para la cárcel. Conoce las consecuencias del pecado. Y el hombre conoce el evangelio por medio de la escritura, la revelación especial. A pesar de que el hombre tiene acceso a la verdad, voluntariamente la quiere ignorar, la descuida, hace todo lo posible para que no le hablen del evangelio, porque quieren vivir como ellos quieren y no como Dios manda. Vivir injustamente, vivir impíamente. Quieren probar, sentir, tener todas las cosas estimulantes. Por eso la Escritura dice que detienen con injusticia la verdad. Hemos visto la primera parte del Evangelio, la situación de Dios, la situación del hombre delante de Dios. Como el hombre no puede hacer nada para salvarse, la Biblia nos dice que Él es el justo y el que justifica. Antes de que todo existiese, en la eternidad, Dios, conociendo que el hombre iba a pecar, instituyó un plan de salvación, un pacto eterno entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios le dijo, pídeme. Y él le dijo, dame las naciones. Y el Padre le dijo, tienes que pagar por ellos. Y él dijo, acepto. Por eso dice la Escritura, sacrificios y holocaustos no te agradaron. Por eso vengo, prepárame cuerpo, Señor. Y hace 2000 años ocurrió el milagro más grande que ha ocurrido en esta vida. Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros como el unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Conforme a la Escritura, Él fue engendrado por el Espíritu Santo en el fruto del vientre de una virgen. Nació en un pesebre, en Belén. Vivió en Egipto. Fue presentado al templo conforme a la ley de Moisés. Fue a las fiestas del templo y todos se admiraban. Esas preguntas y respuestas cuando tenía 13 años. A la edad de 30 años fue al río Jordán. Allí fue bautizado. Los cielos se abrieron y una voz dijo, ese es mi Hijo amado,
en quien tengo complacencia. Fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado, pero por el poder de la palabra lo venció. Ángeles le sirvieron, estaba con las fieras de la tierra. Cuando bajó del desierto empezó a predicar: el tiempo se ha cumplido, ya estoy aquí, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Llamó a 12 hombres, les habló el reino de los cielos abiertamente. Al pueblo le habló por parábolas. Hizo obras de dimensiones divinas, que si todas las obras que hizo el Señor Jesús se escribiesen, no alcanzarían los libros ni las bibliotecas. Multitudes de cansados, agobiados, adoloridos, endemoniados venían a él, encontraban salud y alivio. Nadie le pudo redarguir de pecado, acusar de pecado. Unos soldados dijeron: nunca hemos oído hablar un hombre como él habla. Antes de que su nombre fuese glorificado, él instituyó una cena. En ella partió el pan, que es su cuerpo entregado por muchos. Dio a beber el vino, que es la sangre del nuevo pacto. Cantó un himno. Fue a Getsemaní, se entregó a la voluntad del Padre. Estaba tan angustiado que a su sudor eran como grandes gotas de sangre. Su piel se puso como un niño. Judas allí lo vendió con un beso. Fue llevado al Sanedrín. Allí por un sacerdote fue escupido, blasfemado, insultado, golpeado. Como un cordero fue llevado al matadero. Fue llevado donde Pilatos. Pilato no vio pecado en él. Lo mandó a Ponte Herodes. Herodes solamente quería ver milagros. Lo mandó otra vez donde Pilatos. Pilato lo quería soltar, pero el pueblo gritaba: ¡crucifícale! ¡Crucifícale! ¡Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos! Pilato lo mandó a flagelar. Creo que saben qué es la flagelación. Por medio de la flagelación, y su carne, que estaba como la de un niño, dice la Biblia que quedó desfigurado. Pilato lo presentó al pueblo. El pueblo seguía diciendo: crucifícale. En el pretorio le colocaron una corona de espinas, y en el Gólgota él fue crucificado. Era el castigo por el pecado. El hombre se lo había hecho físicamente. Ahora allí en la cruz tenía el castigo internamente del Padre. La Biblia nos dice que Dios sujetó a su Hijo a padecimiento. Allí cargó el pecado de todos los que han de creer en Él. Él fue la expresión viva del pecado delante de Dios. Por eso fue que Dios lo abandonó. Porque Dios no tiene que ver nada con el pecado. Dios allí lo castigó por nuestra paz. Lo hizo maldición. Lo hizo condenación. Médicos han estudiado completamente lo que pasó cuando la lanza atravesó el costado de Jesús. Su corazón se explotó por el sufrimiento. Antes de morir, él dijo: consumado es. Y el Padre aceptó la paga del pecado. Él fue sepultado. Al tercer día resucitó. Se presentó a más de 500 personas en un transcurso de 40 días. Ascendió a los cielos. Y ahora él está sentado a la diestra del Dios y Padre Todopoderoso. Amén. Y todo aquel que mira la cruz y dice: yo debía ocupar ese lugar, no él. La Biblia dice que será salvo. La Biblia dice que el que cree, no es que el que crea, sino que el que cree en el Señor Jesucristo será
salvo. Este es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y es la misericordia de Dios para el pecador. Una de las manifestaciones del pecado es que nos lleva a todos los humanos a engañarnos a nosotros mismos. Pensamos ser algo cuando no lo somos. No sé cuántos de los que están aquí piensan que son cristianos y no lo son. Juegan a ser cristianos. Piensan que por estar sentados en una silla ya son cristianos. No sé cuántos jóvenes de los que están aquí piensan que porque sus papás son cristianos, ellos también son cristianos. Yo veo, desde que mi Señor me enseñó el Evangelio de Jesucristo, el relajamiento de los padres contra sus hijos. Les damos todo lo que quieren, pero los dejamos que se pierdan en el infierno. Porque no les hablamos del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y este crucificado. La Biblia dice que los niños también están bajo el justo juicio de Dios. Los invitan a que vengan a la escuela y no los traen. Yo el hijo mío tiene 18 años, más aproximadamente 15 años. Todos los días le repetía el Evangelio. Él lloraba y yo se lo repetía. Y decía que no, y venga para acá que usted no se manda. Hasta que un día me dijo, ya me lo sé de memoria. Sí, ruégale al Señor que ese conocimiento te lo pase aquí, porque sigues en el infierno. Gracias a Dios, Él es salvo en este momento. Amén. La Biblia dice que nadie que le ha pedido el Espíritu Santo el verdadero arrepentimiento a Dios, Él se lo niega, y nosotros se lo negamos a los niños y a los jóvenes. No nos engañemos. Dios no puede ser burlado. El día del juicio final, Dios te dirá, pensabas que yo era como tú. Y la ira de Dios te arrojará al infierno. De otra forma, mi amigo, que nos visitas, que sabes que en tu corazón tú no eres cristiano, pero estás aquí porque así Dios lo quiso. Todo el que es enseñado por Dios, Dios lo lleva a Cristo, y Cristo le da vida eterna. No perecerá jamás y nadie podrá arrebatárselo de sus manos. Amén. ¿Sabes, hermano, entre comillas, que piensas que eres cristiano, que juegues con el Evangelio? Y tú, mi amigo, que no eres cristiano, te mantienes caminando en una baldosa resbaladiza. Es solamente por el mero plácito de la voluntad de Dios, no restringida por nada, que Él no te suelta y caes al infierno. A su tiempo, tu pie resbalará y caerás de sopetón. Nada te atajará. Tendrás una pérdida grande. Si sigues obstinado,
en no creer en el Evangelio, tú verás el infierno, olerás el infierno, respirarás el infierno, oirás el infierno y sentirás el infierno. Esto sobrepasa toda imaginación humana. La Biblia dice que es Dios rogando por medio de nosotros, arrepentidos en el nombre del Señor. Porque el lugar que te espera no tiene explicación. La Real Academia no puede definir el infierno. No tiene palabras. Ruégale al Señor por tu salvación. Dile: Dios, sálvame. Yo no puedo salvarme a mí mismo. Déjame mirar la cruz de Cristo. Déjalo verlo como mi Salvador. Que esto sirva para que llame tu atención, porque el día del juicio se acerca. Vamos a orar. Amado Señor y Padre Dios Todopoderoso, en la justicia y en los méritos de tu Santo Hijo, solo por tu santa misericordia, por tu santa gracia y el poder de tu Espíritu Santo,